buenos días. Hola, flaco, con ese tiro de cámara, flotando. Flotando está mucha gente desde el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Para el equipo de Despierta con CDN es un placer acompañarles, arrancar la mañana con ustedes. Hoy es 17 de marzo. Informaciones en desarrollo. Seguimos muy atentos a la búsqueda de la turista india residente en los Estados Unidos, Sudishka Konansky, quien, como saben, han pasado ya 11 días desde el momento de su desaparición, desde el reporte de su desaparición. Las autoridades de la República Dominicana han hecho un despliegue importante, sin embargo, hasta ahora la pista se pierde entre las costas del este de la República Dominicana. El Papa Francisco, compañeros, el fin de semana supimos que sigue mejorando en su estado de salud. Hay una fotografía que fue difundida de manera oficial por el Vaticano, por la oficina de prensa del Estado Vaticano, en donde se ve al sumo pontífice de espaldas. Se conoció a través de esa información que ellos despacharon que el Papa incluso ofició una misa. Eso no es que ustedes van a ver al Papa en un púlpito y dando el sermón de... No. Eso quiere decir que participó junto a otros sacerdotes, pero ya es una información relevante que ha sido asomada y despachada, repito, por la Santa Sede. Mientras tanto, yo quiero felicitar, yo no sé si eso fue un contrato de antes, imagino que sí, al Ministerio de Obras Públicas. No han terminado el 9, está bien. No, todavía falta mucha cosa, está bien. Pero al menos en la Gustavo Mejía Ricard, que es una avenida que yo frecuento. ¿Taparon un hoyo? No taparon un hoyo. El pasado jueves o miércoles, no tengo la precisión del día, pero no lo anoté, y ustedes saben que uno vive con mucho ajetreo. Yo tomo la avenida Gustavo Mejía Ricard desde la Lincoln hacia la Lope de Vega, ese tramo. Y habían fresado, habían raspado toda la vía. Y yo me puse la mano en la cabeza y dije, ya nos vamos a pasar 6 meses con esto así. Para mi sorpresa, y qué bueno, al día siguiente estaba asfaltado. Y yo dije, caramba, pero esto hay que decirlo porque así como se dice lo negativo, pues hay que celebrar lo positivo. Repito, yo no le voy a dar ese mérito a uno o a otro, al Ministerio de Obras Públicas, y nosotros como ciudadanos lo celebramos. Lo bueno, claro que sí, también se dice. El fin de semana, compañeros, fue fatal en materia de accidentes de tránsito. Hay un reporte detallado del Listín Diario que habla de 7 víctimas fatales el fin de semana, al menos reportadas. El domingo, al menos, fue funesto. Hay accidentes reportados en la carretera Sánchez, en la autovía de las Américas, en la autopista de las Américas, en la autovía del Coral. 2 hospitales traumatológicos del Santo Domingo atendieron 170 lesionados por accidentes de tránsito. Hubo uno particularmente aparatoso en la avenida 27 de febrero que lamentablemente tiene 2 heridos. No hubo víctimas fatales y qué bueno que sea así. Voy a dejarle a Nelson ya, sobre todo a Nelson, bueno, me imagino que Federico quizás haga alguna precisión sobre el tema, la información relativa a que hoy se cumple, está el accidente. Miren, el accidente de la 27 de febrero. El camión que ustedes ven allí tuvo un accidente, impactó con otro vehículo y bueno, cayó al desnivel, por decirlo de alguna manera. Aparatoso por demás. Compañeros, hoy se cumplen 50 años, Nelson, se dice rápido, de ese fatal 17 de marzo en el que al colega Orlando Martínez le cegaron la vida en los alrededores, bueno, en el espacio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en esa vía, acá en la capital. Todavía hay mucha ansia de conocimiento, de esclarecimiento de la verdad, aunque hay mucho que se ha escrito, pero la impunidad es la regla. Y la impunidad en este caso nos toca a los periodistas, a los que ejercemos este maravilloso oficio. Buenos días, Nelson. Buenos días, Fede. Y buenos días, Yanesi. Buenos días, Catherine, Yanesi, Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 17 de marzo, lunes. Efectivamente, 50 aniversario, no sé cuál sería la precisión, Nelson. 50 años del asesinato vil, artero, del periodista Orlando Martínez Hall.
una persona quien se caracterizó por una pluma fina, firme, coherente y consistente y sobre todo valiente. Y quizás todas esas características y más que todo, la última, les costaron la vida, que fue cegada por unos, cito, comillas, incontrolables, estas fuerzas de los 12 años que nunca se podían controlar y sin embargo no se hizo nada para evitar que dejaran de actuar. Fue un crimen que tuvo un sabor al término agridulce, más de 30 años después, porque la familia nunca permitió, y ahí tengo entendido, Nelson, corrígeme, que Narciso Isaconde tuvo mucho que ver, nunca permitió que la causa perimiera, que los 20 años le pasaran por encima, sino que siempre iban manteniendo la instancia abierta, de manera tal de que luego, en el primer gobierno de Leonel Fernández, valga nuestra recordación para el magistrado juez de instrucción de aquel entonces, Juan Miguel Castillo Pantaleón, le dio curso al expediente y vimos cómo finalmente los autores materiales fueron procesados, sentenciados y encarcelados, mas no los intelectuales, a propósito de aquella funesta página en blanco que todavía esperamos respuesta. Quizás la última broma del doctor Balaguer, con perdón de los que se puedan ofender. En el día de ayer, el presidente Trump de Estados Unidos señaló que va a tener una llamada con el presidente Putin el martes. Oh, sí. Y que la paz puede que esté cerca, puede que esté lejos, pero hay buenas posibilidades de la paz. Mientras tanto, el señor Putin, vestido de militar, estuvo el jueves pasado en Kursk, donde finalmente tomaron control cuasi total de un territorio que era la única moneda de cambio que habría tenido Ucrania en esas negociaciones, en el quid pro quo de te devuelvo Kursk si me entregas el Donbass. Ucrania no tiene nada que poner sobre la mesa, ya el tiempo le pasó. También Trump es noticia con las deportaciones de presuntos integrantes del tren de Aragua hacia El Salvador. 238 personas fueron deportadas, de las cuales más de 150 presuntamente pertenecen al tren de Aragua. Y digo presuntamente porque para poner ese adjetivo, ese sello gomígrafo encima de la frente de alguien, tiene que ser con una sentencia en firme de un tribunal luego de un proceso. Sin embargo, apelando a una ley de más de 250 años de vigencia, el presidente Trump, de deportación de enemigos extranjeros, los deportó a El Salvador, donde en un aparatoso tuit burlesco, el señor Bukele dijo que qué pena que ya lo habían enviado y que se había desacatado la sentencia de un juez federal que explícitamente prohibía la deportación de estas personas hasta tanto no se hicieran unos trámites del lugar. Entonces, bueno, veremos qué nos lleva este tipo de noticias, porque estamos tercerizando la implementación de la justicia en modo Guantánamo. En Haití, un camión de policía fue quemado, más del 85% de la ciudad capital es controlada por las bandas y eso está absolutamente fuera del radar. Todo el mundo ha hablado de los hutíes, de Ucrania y ni siquiera aquí en República Dominicana estamos hablando de Haití. De lo que sí hablamos aquí en República Dominicana es de estos 7 muertos que señalas, Catherine, y el tema no son los 7 muertos en accidentes fatales de este fin de semana, sino la recurrencia en los puntos calientes. 2 en la Avenida del Coral. ¿Cuántas docenas más necesitamos tener ahí para poder entender que hay que hacer algo? Que hay puntos calientes, así como hay fechas, horas y días calientes, hay vías calientes también. Hablaremos, como no, del sueño de la vicepresidenta de la República, que dejó sin sueño a muchos. Y también tendríamos que hablar de la terrible y evitable muerte de la mujer de Noely King a mano de Gerald en la cárcel de Samaná, muerta en una visita conyugal. Habría que ver cuáles son las medidas de seguridad que tiene la cárcel, y ya esto pasó en La Vega también, y no pasó nada. Lo único que pasó es que no pasó nada y hoy tenemos otra víctima más. En este caso, Gerald cometió suicidio. Y finalmente, informar y valga la felicitación al Banco de Reserva por el cierre de su feria inmobiliaria en Madrid, donde en una serie de productos destinados exclusivamente a la diáspora dominicana lograron colocar, que es lo mismo que financiar créditos hipotecarios para adquisición de viviendas en la República Dominicana, en 1.350 millones de pesos para esa diáspora que se merece eso y más. Buenos días, lunes 17 de marzo. A propósito de lo Orlando Martínez, hay que darle crédito a Narciso,
por mantener vigente. Una figura clave fue Negro Veras, Sí. pero de primer orden. No se iban a cumplir los 10 años. Eso está documentado. En una primera etapa, José Israel Cuello, el gordo Cuello, jugó también un papel importante, porque en el caso de Orlando, al hablar del periodismo, ese era un periodismo militante, tan militante que era militante político del PCD, del Partido Comunista Dominicano, y 50 años es un número redondo. Hablar de Orlando, del periodismo, nos llevaría tiempo. Orlando fue una figura clave en un momento de la lucha del periodismo. Surgió el Nacional en Lucha, hubo una crisis en el periódico nacional, el Vespertino Nacional, un grupo de periodistas formó el Nacional en Lucha, después se formó el periódico de La Noticia, la Julio Verne 14, Orlando se quedó como jefe de redacción del Nacional, muchos lo acusaron de esquirol, es un asunto bastante complejo. Lo cierto es que Orlando era un periodista militante, escribía de cosas que no todo el mundo escribía, tocaba mucho el tema militar. En un momento de mucha lucha, de tendencia, de fracciones, los militares divididos con Balaguer, mucha gente amiga le hizo la advertencia. Él tenía una columna diaria, Microscopio. Tenía una cita de Terencio, Publio Terencio. Nada humano me es ajeno. Es una frase de una comedia de Terencio, El enemigo de sí mismo, que se llama. Pero ni modo, bien que lo traiga sobre la mesa, es un capítulo del periodismo y un capítulo de la impunidad. Ya Federico hablaba de una página en blanco que dejó Balaguer, que se iba a saber cuál era el autor intelectual, pero Balaguer murió, en el 2002 fue que se fue el doctor. Bueno, yo no sé si se ha ido porque él todavía anda por aquí. A veces le dice a Abinader, el Balaguer. Y se ha quedado eso así, la página en blanco de Memoria de un cortesano quedó así. Esas cosas no debieran ocurrir. Las deportaciones, yo traigo las deportaciones dominicanas. A ustedes les gustan mucho las extranjeras, que critican mucho a Trump, pero nadie critica las deportaciones que hace Migración. Aunque Migración se ha quedado corta, en los primeros 15 días de este mes ha deportado 2.900, eso da 6.400 por semana. Abinader quiere 10, es decir, que está fallando el director de Migración, porque le están faltando 3.600. Pero no se preocupen, que Leonel estaba por Montecristi ayer y dijo que va a acabar con eso, el problema de la frontera, la seguridad. Que va a deportar más. No, que cuando él vuelva vamos. Pero no te rías, ¿no? No, porque como que dicen que el papel lo aguanta todo. Pero ni modo, entremos en materia. Está el caso de la turista. Yo creo que ya han comenzado a aparecer informaciones oficiales. Incluso ustedes se dan cuenta que la publicación del interrogatorio cambia la percepción y crea otra narrativa. Que mientras más informaciones, habla menos gente hablando plumeburro, claro. Tanta gente hablando babas. Eso le gusta mucho a una amiga mía, hablar babas. Que es, aquí lo busqué en el diccionario, hablar babas. Es una expresión idiomática que significa hablar sin pensar o decir algo inoportuno. Está la gente hablando babas. Pero sí, hay mucha información, y bien por la procuradora que se haya cogido la demanda, pero hoy es un día clave, habrá otro interrogatorio, dicen, y habrá que ver qué se hace con ese joven. Sus abogados tendrán que también... Porque si no aparece el cadáver, eso queda como en un limbo. Sí. Pero ni modo, habrá tiempo suficiente hoy en el programa de hablar de esas cosas, Yanesi. Muy buenos días, Nelson, Catherine, Federico, a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada laboral junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y las demás plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN. Ya los compañeros del set han hecho referencia a que hoy se cumplen 50 años del asesinato de Orlando Martínez. Solamente hace referencia a la importancia de mantener vivo este acontecimiento que marcó tanto la política como el ejercicio del periodismo y como una referencia de valentía del ejercicio de este oficio que siempre ha sido
la figura de Orlando Martínez. Es lamentable tener que iniciar la mañana, la jornada, hablando de tragedia, como han sido estos accidentes del fin de semana. Y hay una convocatoria del Senado al director del Intran, Milton Morrison, que no se ha dicho la fecha. Y la Iglesia Católica en Santiago ha convocado una jornada de oración por el tema de los accidentes. No es una jornada de oración, es un minuto de silencio el lunes santo en honor a las víctimas de los accidentes. Todo eso está muy bien, está excelentemente bien, pero hace falta, más que todas estas iniciativas, que como dije, está bien, pero lo que se necesitan son hechos, es echar mano a la ley y aplicarla, porque todos somos potenciales víctimas de esto, y ya la gente está, y si a esto de la suma el virus, o yo no sé ni cómo llamarle, de los motoristas, que cada día usted vive episodios, comportamientos que generan asombro de la gente que se traslada en las motocicletas, pues entonces se requiere más que eso, que está bien, repito, no está mal, pero aquí lo que se necesitan son hechos y aplicar la ley que está ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. El caso de los feminicidios, les decía que es penoso uno tener que iniciar la jornada hablando de tragedias, pero el feminicidio en la cárcel de Samaná, que se une a otro que ocurrió en enero del pasado año en la cárcel de La Vega, entonces se está dando nuevas alertas, no solamente del deterioro o la falta como de atención que ha tenido el sistema penitenciario en esta gestión, que ya contabilizábamos aquí, que en 5 rendiciones de cuentas, solamente en las del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader hizo referencia brevemente al tema penitenciario, está totalmente ausente de las políticas públicas y es una de esas grandes debilidades que tiene esta gestión. Muchos otros temas a nivel internacional, Federico ha hecho un resumen bastante completo, pero aquí a nivel político podemos hacer referencia a que hay se ha revivido la hostilidad entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. El pasado fin de semana, el anterior, Leonel fue y barrió, el PLD completo casi lo juramentó en la Fuerza del Pueblo, y ayer fue a Montecristi e hizo algo similar. El PLD no se ha quedado sentado y dice que hay gente que está regresando, y fue a Boca Chica y juramentó a algunos dirigentes de ese partido que se habían ido a la Fuerza del Pueblo. Esto da una señal de que en esa organización, contrario al intento que hubo en las pasadas elecciones de poder reunificar la familia bochista, no parece posible. Lo que hay es que cada quien va a coger lo que más pueda de un lado y del otro. Pero ya se sabe que la Fuerza del Pueblo lleva ventaja, es el segundo partido del país y el principal de la oposición. Sí, el sueño de Raquel Peña, yo no sé si le ha quitado el sueño a muchos, pero por lo menos lo ha perturbado. Gente que estaba durmiendo muy cómoda, ahora tiene quizás pesadillas desde el punto de vista político. Pero de este y otros temas vamos a hablar más adelante, porque ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Yanesi. Vamos nosotros de inmediato a presentar las principales informaciones que tiene el periódico El Caribe en su portada en este día, y lo hacemos con la foto principal en la portada, donde vemos los trabajos que se realizan en la zona colonial. El proceso de remozamiento ha generado una serie de inconvenientes para los habitantes, turistas y comerciantes. También ampliamos sobre el riesgo de monopolio disfrazado de sostenibilidad en la ley de residuos sólidos. Allí se estaría jugando a la estructuración del poder político en un solo ente que manejaría recursos millonarios. En otro tema que trae el Caribe esta mañana es en torno al caso de la turista india, el cual
fue asumido por la Procuraduría General de la República. Y cerramos la portada del Caribe con la Feria Agropecuaria de Negocios y de Tecnología. Según los organizadores, este evento es clave para el sector. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos del estadounidense Alexander Kovacevic, quien se convirtió ayer en el campeón de la primera edición del República Dominicana Open Copa Capcana Ciudad Destino. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer interesantísimas informaciones como esta que habla de Joshua Stephen Wright, quien es interrogado por segunda vez este lunes. Además, la Policía Nacional desmantela una banda de presuntos atracadores donde cayó abatido la persona que asesinó a un primer teniente en el día de su cumpleaños. Y cerramos en el Vaticano, que publicó la primera foto del Papa Francisco desde su ingreso al hospital. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do y les invitamos que adquiera una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. El informe del tiempo, hoy lunes 17 de marzo, válido hasta mañana martes a las 6 de la mañana. Las condiciones meteorológicas del territorio dominicano siguen caracterizadas por un ambiente estable, muy propicio para realizar actividades al aire libre, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico que reduce los valores de humedad y los acumulados de precipitaciones significativas. No obstante, durante las horas vespertinas de hoy lunes se presentarán leves aumentos nubosos con chubascos aislados en zonas montañosas. En la noche se prevé que el cielo esté despejado en gran parte del país. Para mañana martes, en las horas matutinas, se esperan pocos cambios. El cielo permanecerá poco nuboso y soleado. Sin embargo, al final de la tarde y la noche, el acercamiento de un sistema frontal generará algunos incrementos nubosos con lluvias dispersas y posibles ráfagas de viento sobre las provincias Montecristi, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago y La Vega, extendiéndose hacia localidades cercanas a medida que el sistema avance a nuestra área. Hasta aquí el informe del tiempo de este martes, las condiciones atmosféricas de buen tiempo sobre el país y un ambiente caluroso, principalmente en las zonas urbanas del país. Regresamos con más de Despierta con CDN. Leemos sus comentarios en Facebook Live tempranito. Por ahí me está escribiendo Alejandro Ramírez, que no sabe qué es lo que le pasa, que él no se puede conectar, pero yo le digo, Alejandro, por aquí todo está bien. La buena noticia es que él me está escribiendo por Instagram, porque ahora es así, con todas las herramientas. En Twitter, nosotros en X, también transmitimos este programa en vivo y, por supuesto, en nuestro streaming cdn.com.do. Por lo tanto, los que quieran escribir en otras plataformas, intentaremos leerlos, haremos todo lo posible. Pero mientras tanto, en pantalla vemos sus comentarios en Facebook Live. Ahí temprano está Jacqueline Pérez, nos manda buenos días, bendiciones desde Atomayor. Hola Jacqueline. Delio Samuel Marmolejos Frica también, gracias Delio. Norma Pérez Encarnación, que nos manda saludos, buenos días, bendiciones. Kelvin Torres, que me da mi payola todos los lunes y se lo agradezco mucho, con la entrevista que le hicimos a Xiomara Fortuna. Él dice, tenías que quitarte los zapatos con Xiomara. Lo que pasa, yo lo pensé, lo que pasa es que Xiomara tenía un calzado de estos, como unos tenis, y yo la vi como, no sé, como que yo dije, no la voy a poner en aprieto, quitarse los tenis aquí, pero de verdad que me hubiese gustado mucho. Fue una entrevista muy linda. Xiomara Fortuna tiene más de 45 años experimentando, investigando, haciendo una música que se va a la raíz
de la dominicanidad para exponer nuestra cultura utilizando algunos otros ritmos como el jazz, como el rock. Es lo que mucha gente conoce como fusión y por eso ella es la reina de la fusión. Interesante su visión sobre el tema educativo e interesante su visión también sobre Montecristi, porque ella es de ahí. Y yo le pregunté, ¿qué te parece a ti todos estos esfuerzos que se están haciendo en Montecristi? Y ella dijo, mira, yo no sería justo si yo dijera que lo que están haciendo es malo. Pero yo creo que la gente está soñando hace mucho en Montecristi con este desarrollo, pero que me mantengan el silencio. Que Montecristi es un lugar de silencio, de que la gente pueda caminar por sus callecitas limpias y que eso no se pierda. Así que bienvenido sea el desarrollo, pero que se eleve la conciencia de los montecristeños y también de los que vayan a vacacionar y a hacer pues su vida por allá. Gracias a Xiomara Fortuna y a su equipo por traerla al espacio. El programa está en YouTube. Héctor Galán dice, él dice, es mejor, el mejor hecho, el uno mismo hacer, consciente cómo uno conduce. Por ejemplo, bueno, en Punta Cana, que es un desastre, aunque ya hablar sobre el tema del tránsito. Gracias, Héctor, así es. Monchi Giraldo, con nosotros, Héctor Franco, dice 50 años del asesinato de nuestro mártir de la comunicación, Orlando Martínez, el cual es un asesinado cada día por algunos de sus colegas que se postran ante las prebendas. Wow, bajo duro, gracias Héctor. El conceptualizador promete de todo y en especial debería prometer la construcción de un puente y el río también. Kelvin Torres, ya lo saludé, gracias Kelvin. Monchi Giraldo dice que la familia bochista se va a encontrar en el 28 como hermanos. Bueno, yo lo veo difícil, lo veo difícil y cada día, todos los fines de semana eso se está complicando más. Tú no lees bien. No parece eso. ¿Ah? Tú no lees bien. En el 28 es en el manicomio que se van a juntar. Sí, ahí es que se van a juntar. Monchi, Excúseme. yo no sé si tú sabes algo que yo no sé, Monchi, pero yo lo veo cada día más complicado. Todos los fines de semana se van 2 o 3, se van 2 o 3, se van 2. Entonces, después, ¿cómo se compaginan esos dolores? Difícil, pero bueno, tú a lo mejor sabes algo que yo no sé. Frank Pérez Mota dice, la gran mentira del joven americano, dice él, es decir que vomitó, que se puso a dormir, todos los que están bebidos ahogados después de vomitar se recuperan, no es verdad que se ponen a dormir. Frank, todo eso que nosotros podamos decir sin tener elementos es especulación. A usted le da una borrachera de una manera y a otro le da de otra. Bueno. Por ahí hay alguien que, no voy a decir su nombre, que me dice, yo borré casi un día y me ha pasado. Pero bueno, aquí todo lo que nosotros podamos decir, argumentar, pensar como nosotros hubiésemos actuado, todo eso es especulativo. Lo importante es lo que arrojen las investigaciones, lo que arrojen los hechos. A mí me gustaría, y eso quizá lo vemos un poquito más adelante con el reporte de nuestra compañera Keren Lucas desde Punta Cana, porque hasta ahora la investigación y sobre todo las declaraciones se han centrado mucho en lo que ocurrió con el joven Joshua, porque evidentemente fue la última persona que acompañó a Zudishka. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las declaraciones que pudieron haber dado los amigos? ¿Qué pasa con las personas del hotel? Cuando este joven fue a buscar la llave al lobby, mencionó algo. Yo creo que todo eso debe estar después en una receta de una investigación seria y formal que ayude a desenredar este lío. Mientras tanto, Daneris Luciano está con nosotros, Kelvin Torres ya lo saludé, Victoria Peralta, bendecido día, bendecido inicio de semana desde Santiago. Santiago está de fiesta, tiene un nuevo hotel. Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio de semana. También Jocelyn por acá, orando por los feminicidios. Nos comenta, explícame algo, Catherine, dice Johnny Díaz. Estamos en Haití, todas las semanas llevan gente para allá. ¿Dónde es que hay tanto haitiano? Vaya para el hoyo de Friusa para que usted vea. Francis Alvarado, buenos días equipo, los espero. Yo espero que algún día por crímenes como el de muchos ciudadanos, como el de Orlando Martínez y Narcisazo, entre muchos más, se ponga, dice, a Balaguer junto al asesino y dictador Socio Trujillo. Francisco Marte, buenos días, bendecido comienzo de semana. Comenta por acá Mercedes Esteves, está nutrida la plataforma. Y Andy Heredia, espero no dejar a nadie fuera, Mercedes Esteves y Francisco Marte. Gracias a todos los que se conectan, son las 7:36 minutos de la mañana. Hablando de política, rapidito, compañeros, porque esto es algo del viernes, pero motivó múltiples conversaciones el fin de semana y con eso estamos arrancando desde la lógica de lo político, más allá de las actividades oficiales. La vicepresidenta de la República, en el escenario de una conferencia, vámonos con la vicepresidenta, no sé qué más, ajá, ahí está. Pero no fue en este escenario, ¿eh? Ojo, estas cosas hay que decirlas. En ese escenario, gracias. En ese escenario, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero era de una fundación, Nelson. Era la Fundación Arquidiocesana Santiago Gracias. Apóstol. Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol.
le hicieron la pregunta, pero no fue una cosa que ella se paró en un escenario y dijo, yo quiero esto, no. Le hicieron la pregunta y ella dijo, esas no son las imágenes, por favor, no me pongan esas imágenes, que eso no es allí. Y después se me enreda el sancocho, gracias. Bueno. Dios mío. A ver, esta señora vicepresidenta de la República en una entrevista pública, es más que una entrevista, era como un conversatorio. Le preguntan, ¿usted soñaba con ser vicepresidenta de la República? Y ella dice, yo nunca lo hubiese soñado, pero sí sueño con subir las escalinatas del Palacio Nacional. La motivación de su respuesta viene con la pregunta, no fue que ella le dio la gana. ¿Y usted soñaría con ser presidenta de la República? Y entonces ella dijo, ya respondiendo a tu pregunta, sí, sueño con eso. Eso generó múltiples comentarios. Yo no sé. Y el video no estará con la Vamos a declaración. escuchar, vamos a escuchar a Vice. Sí. Vamos a escuchar a Vice. ¿Tú soñaste con ser vicepresidenta de la República? Digo, no. Esa pregunta que tú me haces, ¿tú sueñas con subir las escalinatas como presidenta de la República? Sí. Así de simple. ¿Qué ocurrió? Hasta ahora, yo creo que en una dinámica totalmente anticipada, fuera de tiempo, con todo lo que significa estar midiendo preferencias, se habían visto encuestas. Habían funcionarios que no aparecían en los primeros estudios de opinión y se empezaron a mover para aparecer, para que los valoraran, para que los ponderaran. Vente para acá, dejemos de ver esa rueda de prensa de la vice. Venga, señor director, venga, gracias. Durante varios días, semanas, incluso meses, recuerden que nosotros no tenemos ni un año desde la última elección. Se han estado viendo consultas de opinión, quiénes son los favoritos del gobierno, a quiénes les va bien, y hay una suerte de lucha de aspiraciones por la presidencia de la República muy, pero muy anticipada. En esos estudios de opinión ya se medía a Raquel Peña. Eso no es nuevo. Incluso antes de la elección anterior se medían a los funcionarios más eficientes del gobierno, cómo la gente los veía, etcétera. Pero esta es la primera vez que la vicepresidenta de la República, en plenas funciones, responde que sí estaría interesada en ser presidenta de la República. Ella tiene todo el derecho del mundo de ser aspirante, preaspirante, de soñarlo, etcétera. Pero por supuesto, esta es una nueva, es un nuevo ingrediente en la receta que se tiene para el 2028. Si esa aspiración de la vicepresidenta va a generar conflictos o no, pues habrá que ver. Habrá que ver. Hasta ahora, al menos Nelson dice que son como 50. Yo digo que realmente hay 4 o 5 que por Con la cabeza afuera. que por ahora tendrían alguna posibilidad de ostentar la candidatura del PRM. David Collado, Carolina Mejía, Wellington Arnott y Yayo Sanz Lobatón. Fuera de allí hay otras candidaturas, pero esas se ven que son como las que más están prendiendo. Probablemente es porque es demasiado temprano. Yo no estoy diciendo que nadie más tenga posibilidad, pero hasta ahora eso es lo que yo veo. Súmenle ahí ahora sí a la vicepresidenta de la República, que ha sido, Nelson, no dicho por mí, sino dicho por mucha gente, una de las funcionarias que ha demostrado mayor eficiencia al frente del aparato gubernamental. Y se lo dice hasta el presidente de la República cuando la pone al frente de distintos conflictos que necesitan resolverse para el país. ¿Qué piensan ustedes? No, este es un tema que al igual que la desaparición de la turista, que yo dije al principio que no iba a hablar mucho de eso y tenemos ya 10 días. 11 días hablando ampliamente por el derrotero de los acontecimientos y porque uno ve cosas elementales que no se están haciendo y quiere de aquí siquiera orientar, porque en el caso de la turista, cualquier estudiante de segundo semestre de comunicación estratégica hubiera dado mejores ideas para el abordamiento de ese tema. Y cualquier estratega mediocre, como dijo Trump, del que podía parar la guerra en del Ucrania. cómico. Sí. Cualquier estratega mediocre paraba eso en una semana allá. Pero en este tema hay poco de qué hablar, aunque las consecuencias son grandes, son grandes. Yo voy a los hechos. Ella le dio el sí a la presidencia de la República. Sí.
Cuando tú das el sí en cualquier manifestación de la vida, sin condicionante, porque a ella le tocaba decir ahí, pero ahora yo lo que estoy concentrada en ayudar, que el presidente, ella dio un sí, inmediatamente engrosa a la fila de los presidenciables, Claro. automáticamente. Claro. Yo creo que la vicepresidenta fue agarrada desprevenida, porque eso no es un lanzamiento, ni nada que se parezca. Eso no es un lanzamiento. Si ella se iba a lanzar, no iba a ser de esa forma. Ahora yo creo que es algo que hasta el presidente Abinader debe tomar en cuenta, porque sus competidores la van a valorar como una aspirante, aunque sea un sueño, pero es una aspirante, y entró Raquel al tablero político, y ojalá que eso no varíe el ritmo que lleva a nivel de varios gabinetes, y además la alta estima que tiene en la sociedad, que la está viendo como una vicepresidenta consagrada a su trabajo. ¿De cuánto? Bueno, es un tema que ese fue el principal tópico del fin de semana en el ambiente político, especialmente por el impacto que causa a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Aunque hay candidaturas, aspiraciones, proyectos, porque decía Nelson que ese sí no es un lanzamiento oficial, algo así como un sí y ya. Pero hasta el momento ninguno ha hecho un lanzamiento oficial porque no pueden, están fuera de los tiempos. Incluso usted lo ve que activan y ese tipo de cosas, pero lo hacen con el debido cuidado porque específicamente la dirección ejecutiva del PRM y el propio presidente Abinader ha sido muy insistente con los presidenciables en que no desborden, que no se desborden las actividades que puedan generar una situación más allá de lo que se pueda mantener bajo control. Entonces, lo que sucede es que en la declaración de la vicepresidenta genera una situación totalmente distinta a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Siendo objetivo hasta el momento, David Collado lleva por mucho la ventaja para ser el candidato oficial del PRM, aunque hay candidaturas en crecimiento, como la del director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, y la de Carolina la veo un poco más estancada. Ella se mantiene ahí, pero está estancada. El que viene en crecimiento es Yayo. Sin embargo, ante un posicionamiento político tan sólido como el que ha exhibido hasta ahora David Collado a lo interno del PRM, la participación ya con un sí de ella, de la vicepresidenta de la República, podría generar un freno al crecimiento de los demás aspirantes. Yo creo que para ellos es una situación real, pero igualmente para David Collado. Si finalmente el proyecto de la vicepresidenta coge forma y pasa a ser más que un simple sí, y la gente empieza a activar y empieza a verla como una posible opción, creo que será el mayor peligro que va a tener la candidatura de David Collado a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Pero hay que ver cómo va a seguir todo esto, porque está muy en ciernes y muy simple. Bueno, la realidad es que ya la venían midiendo. Y uno no se preguntaba por qué miden a una gente que nunca ha dicho que va. Pero claro, las encuestas son libres de medir lo que quieran medir, pero como dicen en los campos, no conozcanos, y el que hace las preguntas también desea que se pueda medir algo. Fue una pregunta directa dentro de un contexto de un evento denominado Mujeres Líderes, donde una mujer entrevistadora le pregunta a la otra, mira, ¿y tú tal cosa? Y la pregunta directa ameritaba una respuesta directa, en modo binario. Claro, si uno va a teoría de conspiración, tú pudieras decir, bueno, pero la pregunta ¿por qué se la hicieron? Fue que le dijeron que la hiciera. Pero el contexto hay que verlo dentro del punto de vista pienso yo, y estoy especulando de luego, dentro del punto de vista del evento. Porque el tiempo dirá si esto tendrá un efecto real o si fue una declaración retórica. Si fue real,
Lo veremos pronto, porque en este país hay actitudes del dominicano que son autónomas, que florecen como los hongos bajo la lluvia, y una de ellas es ponerse debajo de la sombra que mejor cobija. Ahora, el tiempo dirá, porque ciertamente habría, así como tú señalas, Yanesia, hay una candidatura que va en un primer lugar, pero hay una candidatura de un David Collado y una de un Eduardo Salvo Batón que viene subiendo con una velocidad en tiempo relativamente corto, a una intensidad, pero esto señala realmente algo que estaba fuera del escenario. Fuera del escenario y definitivamente que por la característica de la persona habrían otras consideraciones del lugar, desde el punto de vista incluso de las reglas del juego internas del PRM. No estamos hablando de un ministro, no estamos hablando de un director, no estamos hablando de un alcalde. Estamos hablando de una persona que tiene presunción de poder y un cargo electivo. Esto va a abrir ciertos bemoles, pero yo creo que sería muy apresurado ahora mismo ponderar si esto fue real o no. Yo creo que el tiempo dirá. Miren, compañeros, cambiando de tema, tenemos vía telefónica a Roberto Hernández Basilio, es el director de prisiones, y le agradecemos enormemente que nos atienda la mañana de hoy. Hay un incidente que reportamos temprano y que tiene que ver con el homicidio-suicidio que ocurrió en la cárcel de Samaná, en la fortaleza de la cárcel de Samaná. Un reo le quitó la vida a su pareja sentimental durante una visita conyugal. El interno en cuestión era el señor Gerald Marte y la dama Nairobi King. Conversamos con Roberto ahora para que nos dé detalles de la investigación que ha ocurrido y cómo puede darse este tipo de situación. Muchísimas gracias, señor Hernández, por acompañarnos esta mañana y bienvenido y buen día. Buenos días a todos los integrantes de ese equipo, del CDN. Ciertamente lamentamos el hecho en que en el día de ayer, se realizaba el proceso de visitas conyugales en ese centro. Sucede que ese es un centro del viejo sistema, los llamados a eliminar, a erradicar en el proceso de reforma, en donde el proceso de visitas conyugales se da en los espacios donde viven los internos, denominadas goletas. Y cercano, cuando ya terminaba el horario de visitas, es que los encargados de la seguridad de esa cárcel de Santa Bárbara de Samaná, Santa Bárbara de la Fortaleza, y ahí aloja una cárcel que tiene unos 220 personas privadas de libertad. Y ahí pudieron verificar que tanto la dama como el interno habían fallecido de manera violenta con uso de armas de fabricación carcelaria. El hecho, todo lo que le estoy planteando, aunque las evidencias están ahí, son informaciones preliminares porque la investigación está en curso. Señor Hernández, ¿cómo podemos nosotros pensar en que una persona le quitó la vida a otra y este último se quitó la vida en un recinto custodiado por agentes policiales y que nadie vio nada, nadie se enteró? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Oriénteme usted. No, esa es parte de la investigación que está en curso para poder dar la respuesta de por qué no. La conflictividad social nos arropa y le aporta a la tasa de criminalidad en nuestro país, y los centros penitenciarios no son la excepción. Ahora, lo que usted acota es parte de la investigación del por qué tanto los agentes de la custodia como cualquier otro privado de libertad, ¿por qué no dieron la voz, el aviso? Esa es parte de la investigación a ponerla en manos de toda la población cuando se establezca. ¿Usted podría darnos mayores detalles de la escena, describir un poco qué fue lo que ocurrió? Porque hasta ahora han sido informaciones como muy escuetas. Sí. Y contradictorias. Sí, bueno, las que están ahí, como ponemos, son espacios pequeños denominados goletas en cárceles del viejo sistema, en donde ahí mismo duerme
la persona, el privado de libertad, y es diferente a los centros de lo que llamamos el nuevo modelo, que tienen celdas conyugales, que están apartadas y hay alguien que está afuera, cuidando también la privacidad, pero está afuera y tienen celdas para esto. Aquí es en el mismo espacio donde ellos viven, que tienen sus pero el conyugales. incidente, algunos detalles del incidente, de las informaciones que ustedes manejan hasta ahora que puedan compartir con nosotros. Sí, bueno, que como le había expresado, que ya cuando termina el proceso de visitas y se hace la ronda de el personal de seguridad, ven que falta una persona, una dama que está inscrita en la lista de las conyugales. Era su pareja, que ya frecuentaba visitarlo. Ellos son de Samaná. Él estaba preso por homicidio, no por asuntos de violencia de género, sino por homicidios. El hecho se efectuó allá mismo en Samaná. Él estaba en condición preventiva desde el mes de junio del año pasado. Y como les dije, cuando ven que falta una persona por salir, es que hacen la verificación, y en ese espacio denominado goleta es que logran abrir y encuentran los dos cuerpos en las condiciones en que está ella. ¿Cuáles condiciones? Bueno, con un arma de fabricación carcelaria. Él al parecer dio varias estocadas a nivel del cuello, y luego de igual manera él se las infligió a él. Director, pero usted señala que de estos espacios denominados goleta, pero es donde el interno pernocta, o por decirlo de alguna forma es su celda, le pregunto. Primero, y si es su celda, me imagino que al ser una celda ordinaria, es contigua a otras celdas ordinarias donde hay otros internos que no vieron nada tampoco. Porque yo... Sí, es correcto, pero estas son, la figuración son como espacios cerrados completamente, pequeños pero cerrados. La parte de la goleta no es como verlo con barrotes y que el otro mira. No son celdas, son especies de habitaciones. Exacto, muy pequeñitas en ese espacio. Esas son en los centros del viejo sistema, los llamados a renovarse con el plan de expansión y de conclusión de la reforma. Una última cosa, esto de la visita conyugales, ¿todo tipo de interno califica o hay un régimen especial? Correcto, hay un protocolo que se realiza. Claro, es un derecho legal. La ley 113-21 le da esa facultad, claro, acogiéndose a, primero, aspectos de análisis médicos. Si no está casado, tienen que llevar una certificación de unión libre, acogerse a unos exámenes médicos que se realizan, y luego también a unas condiciones de conducta para poderlo llevar. Ese es básicamente el protocolo para visitas conyugales que se realiza. Director Hernández, esto es un escenario muy lamentable, por supuesto, pero hay un antecedente, y es que en mayo del año pasado también ocurrió una suerte de motín. 3 reclusos fallecieron en aquel momento, también hubo una situación de heridos. Usted hablaba al principio de que esta es una de las cárceles del llamado viejo sistema penitenciario, un viejo sistema que se niega a morir, parece que tiene 200 años y no hay forma de que termine de fallecer. Pero ¿cuál es su análisis y qué procede en este momento en la cárcel de la Fortaleza de Samaná? Sí, bueno, como les dije en el inicio, hacer el proceso de investigación, observar los niveles de responsabilidad que pudo haber o negligencia que pudo haber tenido el personal que estaba llamado a tener la vigilancia y actuar con el régimen de consecuencia debido. Lamentamos, como también inicié diciendo, el hecho
de la conflictividad social que arropa parte de la tasa de homicidios de nuestro país, y las cárceles no son la excepción, pero lamentamos el hecho y la promesa a la sociedad y el compromiso es esclarecer los hechos. Gracias. Roberto Bien. Hernández, Basilio, director Sí. de prisiones. Le agradecemos enormemente, quizás sea bueno y lo invitamos de una vez al programa un poco más adelante para analizar pues otros temas, el proceso que llevan adelante las cárceles de la República Dominicana nos llaman poderosamente la atención. Es un drama, como usted bien dice, que lacera al tejido social de la República Dominicana. Gracias, señor Roberto. Vámonos a pausa. Gracias. Amigos, regresamos con más. Son las 8:04 de la mañana. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos acompaña esta mañana y le agradecemos el madrugón, Sigmund Freud, ministro de Administración Pública. Gracias, Sigmund, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desde el Ministerio de Administración Pública es mucho de lo que hay que hablar. También está bajo tu responsabilidad el fideicomiso de Pedernales, algo de lo que yo creo que el país siempre quiere saber, particularmente además yo siempre quiero saber. Y también en tu condición de representante del Partido Revolucionario Moderno, una vez que está sobre el tapete el asunto de las candidaturas independientes, todo eso también está esperando. Así que vamos a ver cómo picoteamos rápido esta entrevista. Empecemos por las funciones de los ministerios. Ministro, que la gente está preguntándose qué ha ocurrido con eso, cómo va el proceso. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo todavía no se sabe por dónde va ese camino. Actualícenos, por favor. Bueno, primero, buenos días. Buen día. Las fusiones y las eliminaciones de instituciones van muy bien. Primero recordarle, porque yo sé que muchas personas se preguntan el proceso y las etapas, Sí. pero cada una de estas instituciones requiere de una disposición normativa, ya sea de una ley o un decreto para poder materializar las mismas. En el caso del Ministerio de Economía y Hacienda, requiere de una ley aprobada por el Congreso. Esa ley ya se encuentra lista para ser enviada al Congreso Nacional en los próximos días. Tuvimos varios meses, vamos a decir, consensuándola, porque no es simplemente la fusión de esos dos importantes ministerios, sino que también se ha determinado que importantes atribuciones del Ministerio de Economía y Planificación vayan a otro ministerio como el Ministerio de la Presidencia. Por ejemplo, todo lo relativo al ordenamiento territorial, que es una de las atribuciones del MEPIT, irá al Ministerio de la Presidencia. Lo que corresponde también a la cooperación internacional, la regulación de las asociaciones sin fines de lucro. Todas esas atribuciones se ha decidido que vayan al Ministerio de la Presidencia, y todo lo que tiene que ver entonces con economía e inversión y planificación, entonces irán al Ministerio de Hacienda, quedando ya disuelto el Ministerio de Economía y pasándose a denominarse Ministerio de Hacienda y Economía. Entonces ya inclusive ustedes han visto que el presidente no ha nombrado un ministro en ese ministerio, sino que ha dejado a un viceministro como encargado o máxima autoridad de la misma, con la finalidad de facilitar aún más el proceso de fusión. Por lo cual nosotros entendemos que dentro de 45 o 60 días, claro, sin trazarle pautas al Congreso, deberíamos tener una ley ya que formalmente materialice esos dos ministerios. En el caso del Ministerio de Educación... Perdón, ¿ahí tendrá que nombrarse un nuevo ministro? Sí, bueno... ¿Es lo que corresponde? Bueno, corresponderá evidentemente ¿O ratificar emitir un decreto del cual designe al nuevo ministro de Hacienda y Economía, o ratificando en este caso el que está como ministro de Hacienda. Otra de las funciones importantes, el Ministerio de Educación y Educación Superior. Este es un proceso mucho más complejo, porque no solamente estamos fusionando esos dos importantes ministerios, sino que a la vez estamos actualizando la Ley General de Educación, que es del año 1997, y hemos aprovechado todo este contexto para poderla modernizar y actualizar. Y para eso el presidente creó una comisión un poco más amplia, la cual están compuesta por algunos rectores de universidades privadas, universidades públicas, representantes del sector educativo, y la coordina el Ministerio de Administración Pública. Y entendemos que ya tenemos un anteproyecto de ley casi listo, porque ha sido, como mencionaba, algo mucho más complejo por el hecho de que hemos estado revisando todo lo que es esa Ley General de Educación, también todo lo que es la Ley de Educación Superior y algunos elementos que entendíamos que tenían que ser incorporados, y la fusión, evidentemente, de esos dos importantes ministerios. También, entonces, para esta legislatura que se encuentra abierta, estaremos enviando al Congreso. Todavía a eso le falta una revisión por el Gabinete de Educación, y también algunas, vamos a decir, consultas que estaremos haciendo con algunos sectores importantes del sector educativo para luego ser sometida.
Esta semana deberá estar ya publicándose el decreto que fusiona Supérate y ADES, que son dos instituciones del Gabinete Social. Estarán integradas por una sola dirección, a una sola dirección, se llamará Dirección de Desarrollo Social Supérate, así se denominará. Y también esta semana, o principio de la semana próxima, deberá estar saliendo también el decreto de comedores económicos y plan social, para también ser fusionados en una sola institución. ¿Será una dirección? Sí, será una dirección. Estos son órganos concentrados, por lo cual sí, eso es a través de decretos y no a través de disposiciones legales o de normativas de ley. Por lo cual vamos muy avanzados. Yo te diría que a finalizar este mes o principio del otro deberíamos estar completados un 85-90% de las fusiones. Quedan algunas pendientes como el IAD, que es algo un poquito también más trabajoso porque se está haciendo un levantamiento de activos, de programas que se están, porque en el IAD del caso se quería eliminada esa institución y hay programas de muchos años, activos de muchos años, situaciones que nosotros se ha creado una comisión de manera puntual para eso, para lo que es la liquidación de todos los activos del IAD. Ministro, esas medidas se encaminan dentro del contexto de la racionalización del Estado Dominicano que dijo el presidente que iba a ser uno de los ejes. En ese sentido, el MAP ha hecho un ejercicio de entender un poco el tamaño del Estado Dominicano, de la perspectiva de ministerio que regula el personal. ¿Qué se está haciendo al interno de cara a homogeneizar las descripciones de puestos de todas las instituciones del Estado, a revisar las escalas salariales de los diferentes puestos del Estado? ¿Cuenta el ministerio con recursos humanos y técnicos para poder brindar el servicio que su propia ley le obliga de cara a un Estado tan grande? Como tú dices, Federico, el Estado Dominicano es un Estado bastante grande para el país, para el tamaño del país, así como también la cantidad de, vamos a decir, habitantes. Y esto es una primera o una segunda ola, porque el presidente hace 3 años había anunciado la primera. Pero deberíamos seguir. O sea, todavía hay muchas instituciones a revisar, hay muchas redundancias, muchas similitudes de funciones en instituciones del Estado. Y eso es una tarea constante y permanente que debemos llevar a cabo. Sin lugar a dudas, no es una tarea sencilla porque requiere, evidentemente, de adentrarnos a una vamos a decir, a una estructura general muy burocrática, muy compleja. El ministerio sí está en una permanente revisión de todo lo que son primero las funcionalidades de los entes, la revisión de las estructuras de manera constante, todo lo que tiene que ver con las escalas salariales, e incluso tenemos un programa que el BID nos está apoyando, un programa de financiamiento aprobado por el Congreso el año pasado, que su función es el servicio civil, o sea, lo que es la eficientización del servicio civil y todo lo que corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos revisando, primero empezamos por la casa, estamos haciendo una revisión orgánica del Ministerio de Administración Pública para realmente identificar cuáles son duplicidades que se presentan, las áreas que no realizan su función, cuál debe ser la estructura óptima del Ministerio de Administración Pública para luego entonces adentrarnos a las atribuciones de así como entonces irnos a demás ministerios. Hemos identificado 5 ministerios como, vamos a decir, priorizados en este caso, que son el Ministerio de Hacienda, Educación, también el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Medio Ambiente, que estaremos entonces luego abordando para la revisión de todo lo que es su estructura, todo lo que es su personal, todo lo que tiene que ver con las atribuciones, la misión del propio ministerio. El tema de las escalas salariales es también una labor constante porque, como te entenderás, es muy dinámico el tema de los cambios que se suscitan en cada una de las instituciones públicas y también las demandas salariales y todos los requisitos, todas las exigencias que se tienen por parte del gobierno dominicano. Para eso tenemos también una situación puntual que ustedes lo saben, que es el obstáculo de la ley 105.13, del régimen de salarios, que también nos establece unos topes en casi todas las áreas del gobierno, por lo cual también estamos un poquito atados a eso. Respondiendo a lo último, si el ministerio está en la capacidad, bueno, eso es una tarea permanente. El Ministerio de Administración Pública ha sido, podríamos decir, una especie de cenicienta durante muchos años. No se ha entendido realmente la trascendencia que tiene que tener ese ministerio para una real organización de la administración pública en la República Dominicana, lo cual ha implicado que durante muchos años su asignación presupuestaria ha sido de la más baja del presupuesto nacional. Este año obtuvimos algunas mejoras, todavía pequeñas,
pero el presidente con la visión de lo que tenemos ha mejorado algunas cosas y que esperamos seguirla mejorando. Sin lugar a dudas, todavía hay mucho trabajo que hacer en ese ministerio para poder lograr esa rectoría eficiente y funcional de lo que corresponde a la administración pública. Ministro, dos cuestiones de orden práctico. Eliminar y fusionar instituciones, pero el personal no debe temer. Es decir, que se va a quedar esa nómina supernumeraria de 600 y tantos mil. La gente no le ve el sentido común y la lógica. Y respecto al alza salarial, usted menciona una ley. Cuando el presidente propuso un 20% para el sector privado no sectorizado, la gente inmediatamente miró para el sector público. Ahora en abril se va para 27.000 el mínimo. El Caribe hizo un trabajo de los sueldos a nivel de abajo de salud y de educación. Y el promedio son 10.000, 12.000 pesos. Así es. Entonces hay una iniquidad o como usted quiera llamarle. Entonces, dos cosas. ¿Cómo fusionar y eliminar instituciones si todo el personal va a seguir topetándose para donde lo mande? Y el asunto del salario, si queremos ser justos. No, primero, Nelson, nosotros podemos decir que no habrá desvinculaciones, sí las habrá. Lo que pasa es que hemos querido generar también un poco de confianza en la empleomanía del Estado para que no se detengan las instituciones que están siendo impactadas con todo ese proceso. Y debe haberlas necesariamente porque al momento en el cual tú haces una fusión de áreas, por ejemplo, transversales, que son las áreas de soporte, cuando ya tú no tienes dos direcciones administrativas, dos direcciones financieras, dos directores de comunicación, de recursos humanos, de tecnología, jurídico, de planificación y desarrollo, tú necesariamente vas a tener que disponer o prescindir de algún personal mínimo de esas instituciones, porque parte de la lógica del presidente en cuanto a la eficiencia de las administraciones públicas no es solamente un tema estructural, sino también va a impactar de manera de recursos humanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Bueno, hay áreas que son misionales, como se le denominan, que ahí podría haber si realmente una permanencia en los cargos porque son áreas que se le suman a una u otra institución. Sin embargo, lo que también se está identificando es la oportunidad, por ejemplo, de pensionar muchos de estos empleados que tienen en estas instituciones 35, 40 años trabajando de manera permanente o personas que tienen más de 70 años, 75. Encontramos inclusive personas en el Ministerio de Administración Pública. Yo tengo un empleado de 90 años de edad, wow, que es de carrera. eficiente. Que es de carrera, que es un proceso que para su jubilación ustedes saben que también tiene toda una dinámica. Entonces, la realidad es que también nos estamos encontrando con muchas situaciones de ese régimen de carrera que ustedes conocen que no fue aplicado de la manera en la cual la propia ley establecía, que también establece ciertas limitaciones. Pero sí, habrá necesariamente algún tipo de movimiento en los recursos humanos. No necesariamente lo que vamos a decir, lo que demanda, el tamaño de la nómina, pero sí tendrá que haber necesariamente ciertas desvinculaciones. En el caso del tema salarial, sí existe una gran desventaja o existe un gran desequilibrio por parte cuando tú comparas el salario mínimo del sector privado y el salario mínimo del sector público. Tú acabas de mencionar, y es la realidad, personas ganando 10.000 pesos, 11.000 pesos en el sector público, que ya es un salario que hace mucho no se paga en el sector privado. Y nos preguntamos, yo vine aquí hace como 6 meses cuando recién designado, y decía que se tiende a subestimar el trabajo del servidor público. Y hay personas que en todos los ministerios que llegan a las 7:30 de la mañana y se van a las 4:30 de la tarde y dicen lo que ganan son 10.000 pesos. Para eso existe una gran dificultad presupuestaria. El presidente, cuando anunció la reforma fiscal el año pasado, ustedes recordarán que había un componente para la mejora del salario mínimo del sector público. Luego de abortada la reforma, eso quedó un poco en el tintero, lo cual el presidente en conversaciones con nosotros estamos buscándole la salida para poder mejorar por lo menos el salario mínimo. Pero eso también tiene un impacto que es importante también aclarar en el tema presupuestario. Del momento en el cual nosotros mejoramos el salario mínimo, tenemos que mejorar también las pensiones de aquellos ciudadanos que tienen un salario mínimo pensionado, que son muchas. O sea, hay muchas pensiones de 10.000 pesos en la República Dominicana de personal que duró 30, 45 años trabajando. Entonces, no podemos mejorar el salario mínimo sin tocar el tema de las pensiones en lo concerniente al mínimo. Pero yo entiendo y estamos trabajando con el director de presupuesto para ver si podemos hacer una mejora. Si no sé este año, por lo menos el año próximo, de una manera importante, aunque sea al salario mínimo del sector público, y luego de manera paulatina, entonces iríamos mejorando todas las condiciones. Y eso se hace
urgente. La realidad es que eso no espera mucho más. Ministro, ya el proceso de unificación, fusión de instituciones lleva más de 6 meses, comenzó en agosto del pasado año. Si usted pudiese cuantificar el impacto, porque como bien decía, no es solamente se trata de reducir, es que hay que eficientizar, pero reducir los gastos. Si se pudiese medir el impacto en este sentido que ha tenido esa estrategia, ¿cómo usted lo cuantificaría? ¿De cuánto estaríamos Mira, hablando? yo te digo, Yanessi, más que ahora mismo, yo hablarte de una suma sería inclusive hasta irrisoria en estos momentos, porque las grandes fusiones todavía están en proceso. Cuando tú me hagas esa pregunta finalizado el año, yo te podría decir los miles de millones que estaríamos ahorrando. Sin embargo, en estos momentos lo que hemos hecho es eliminaciones de alrededor de 6 o 7 comisiones por decreto que ya fueron eliminadas, instituciones como por ejemplo el CONAPOFA, FODEARTE, que eran instituciones pequeñas, instituciones de 150, 200 empleados, teníamos comisiones que tenían creadas más de 20 años sin ningún tipo de funcionamiento, o sea que más que una representación puramente económica, lo que hemos hecho es simbólica, es decir, poner en marcha todo un proceso que realmente tiene un costo político, que realmente también tiene un costo burocrático, y lo importante ha sido enviar el mensaje al funcionariado del gobierno del presidente Abinader, así como también a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, que no ha sido fácil, tarea sencilla, que más que nosotros aumentar una nómina pública de manera acelerada, lo que nosotros estamos buscando es reducir la misma, y eso genera muchas, como tú entenderás, muchas presiones en el ámbito político. O sea que yo no te podría decir, al día de hoy cuantificar económicamente no sería lo importante, sino más que es poner sobre el imaginario del funcionario y del dirigente que nosotros estamos en una labor de racionalidad, porque eso ha servido también, nosotros como ministro de Administración Pública, que tenemos el control del ingreso de la nómina pública, de llevar ciertos controles a los ministerios y las direcciones en la medida de los nuevos ingresos, porque el momento en el cual nosotros estamos fusionando, eliminando instituciones, sería entonces también una burla, es decir, bueno, nosotros estamos eliminando por aquí y estamos entrando un grupete de empleados por tal o cual institución. Nosotros estamos focalizando vamos a decir, el ingreso de la nómina pública en los últimos 7 meses se ha basado en 3 grandes áreas, principalmente, controlando las demás, que son salud pública, educación y el tema de la seguridad ciudadana. Todo lo demás, y todas las demás instituciones, lo que nosotros estamos haciendo, sustituyendo uno por otro. O sea, nosotros tenemos un estricto control en cuanto al incremento de la nómina pública en las demás instituciones que no tienen que ver con esas 3 áreas importantes que he mencionado. Ministro, pero estaba revisando y conversando con Federico en la parte inicial del programa, que ahora también en el Congreso se han sometido a nuevos ministerios. Un ministerio de Justicia que se ha hablado mucho, pero hay incluso un ministerio de Relaciones o de Recursos Humanos, hay otras direcciones en proceso. De Desarrollo Humano. Entonces, ese es un proyecto de Franklin Romero, diputado del PRM, diputado del Partido de Gobierno. Entonces, tal y como usted dice, bueno, ¿cómo se explica esto, no? Por un lado, yo necesito recordar, vemos a un ministro que dice, estoy aquí sustituyendo, o sea, estoy caminando como quien dice un espacio minado y de repente tengo que meter 2 ministerios más. ¿Cómo va a funcionar eso? No, mira, Catherine, yo entiendo, no conozco al dedillo esas 2 iniciativas. En el caso del Ministerio de Justicia, sí, el presidente había anunciado hace varios años atrás la necesidad de crear el Ministerio de Justicia, y más aún cuando existía ya, o sea, pues se ha materializado una Procuraduría General Independiente, porque hay 2 elementos importantes en cuanto a las atribuciones del Procurador General. Primero es el tema de la creación o de lo que es la generación de la política criminal del Estado Dominicano, que recae sobre la Procuraduría, y ya la Procuraduría lo que se ha convertido, deberá convertirse, es un órgano persecutor, no es un órgano que conforma políticas públicas de persecución, de política criminal, sino que eso debe recaer sobre otro órgano del Estado. Y todo lo que tiene que ver con el tema de la administración penitenciaria, que escuché ahora que ustedes estaban conversando sobre eso. Eso deberá pasar a otro ente del gobierno, porque ya las atribuciones del procurador, como vamos a decirlo, como gran fiscal que solamente persigue, son atribuciones que no debe corresponder. Y es por eso que el presidente había conversado y había anunciado hace años atrás sobre el tema del Ministerio de Justicia. Eso se había
ralentizado un poco en el Congreso, por el mismo hecho de este mismo mensaje que estamos enviando. Entonces el presidente había... es por un tema de recursos que eso se ha detenido. Recursos y también de mensaje, de nosotros estamos en una racionalización, entonces crear más ministerios. En el caso del otro Ministerio de Desarrollo Social, desconocía del mismo, no sé cuáles son las atribuciones que se buscan con ese ministerio, no ha sido sometido por el Poder Ejecutivo y no creo que tenga el apoyo del Poder Ejecutivo. Si nosotros estamos en una corriente de eficiencia administrativa, sería ilógico nosotros seguir entonces replicando. Pero ¿cómo es que un diputado propone la creación del ministerio y no habla con el ministro de Administración Pública, no habla con el director de presupuesto? Es que uno no se explica. Tú sabes que los legisladores tienen potestad legislativa. Yo digo creativos, él dice tiene potestad. Son libertades. Usted, entre los muchos cargos, posiciones que ostenta, es la de... Y solamente me pagan por uno, por cierto. Sí, pero ahora vamos a pasar al otro. Delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. El pasado mes de diciembre, el país vio cómo a través de una sentencia del Tribunal Constitucional el sistema de partidos políticos se sintió puesto en jaque y no Román Jaques. Y eso ha hecho que todos pues pudieran ir a la Junta Central Electoral, expresar sus opiniones. Y la semana pasada, el presidente de la Junta Central, el magistrado Chami Issa dijo que en los próximos días estarían depositando el proyecto de ley en cumplimiento de esa sentencia. Al respecto, ¿cuál ha sido o cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno frente a esa sentencia? ¿Cómo entiende el Partido Revolucionario Moderno que tiene que implementarse, que tiene que desarrollarse? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que tienen al respecto? Lo primero, Federico, es aclarar. El Partido Revolucionario Moderno no se opone a las candidaturas independientes. Eso es lo primero. La ley 2023, la ley de régimen electoral, así lo establecía. O sea que no tenemos una oposición a las candidaturas independientes. Lo que sin lugar a dudas, la decisión del Tribunal Constitucional, al eliminar todas las condiciones o requisitos previos para poder postularse un candidato independiente, amerita entonces que intervenga una disposición normativa para poder darle las condiciones para que un candidato independiente pueda aspirar. O sea, cuáles son los requisitos, cuáles son las necesarias pasos que debe dar. Y a eso es que el Partido Revolucionario Moderno se ha referido, en el sentido de que la Junta Central Electoral, en su potestad también de iniciativa legislativa, así ella misma lo ha expresado, tiene el deber, las atribuciones y las competencias de regular todo eso. Porque el primer afectado por esta disposición del Tribunal Constitucional es la propia Junta Central Electoral. Porque es la propia Junta Central Electoral cuando nos convoca, que nos informa, bueno, tenemos un problema. Para yo poder organizar unas elecciones con este tema de las candidaturas independientes sin existir ningún tipo de regulación, se me va a generar toda una distorsión en el sistema electoral y en el propio proceso de las elecciones. Y es por eso que nos convoca a todos los partidos políticos a discutir un anteproyecto de ley. Nosotros hemos sometido las observaciones del lugar, nuestras sugerencias, principalmente en lo que concierne a cuáles son los requisitos que debe tener mínimos. Claro, no pueden establecerse los mismos requisitos que un partido político, pero sí tiene que haber mínimos requisitos para un candidato independiente, como por ejemplo algo que para nosotros es fundamental. Las candidaturas independientes no pueden convertirse en una especie de puerta en la cual se vayan a escapar por ahí una serie de dirigentes o miembros que salgan lesionados o salgan no resultados victoriosos de un proceso electoral interno. O sea, si estamos hablando de candidaturas independientes, estamos hablando de personas independientes de los partidos políticos. Eso es lo que se presume. Entonces, nosotros abrir la posibilidad de que una persona que pierde en un proceso interno, en ese mismo proceso pueda presentar una candidatura independiente, entonces estamos haciendo un mal uso del término independiente y de la propia figura. Y nosotros hemos establecido que no hay problema. Todo aquel que tenga presentarse una candidatura independiente no debería, en el último año, ser miembro de un partido político, del padrón de un partido político, sino que debe ser independiente. De igual manera, todo lo concerniente a qué debe presentar como requisitos previos para poder materializar esa candidatura. ¿Cuál es el plazo mínimo? Debería otorgarse un plazo parecido al que tienen los partidos políticos. No podemos tener hasta 30 días antes de las elecciones, 45 días, un plazo abierto para inscripción de candidaturas independientes, sino que no pueden, al igual que una candidatura de un partido político, tiene que tener una especie de rigor, debería tener un cuerpo. Entonces, una candidatura independiente no puede presentarse de manera ligera. Entonces, en caso de falta, ¿quién lo sustituye? Todo ese tipo de cosas. En el caso, y eso sin hablar a todo lo que tiene que ver candidaturas independientes en el área de diputados, de regidores, temas de cuota de género,
Todo eso hay que O sea, tal y como están normados los reglamentarlo. partidos. Correctamente. Entonces, la Junta sí ha establecido que esta semana nos estará participando, nos estará enviando el borrador del anteproyecto con la finalidad de que nosotros hagamos algún tipo de revisiones y que la semana que viene ya formalmente la Junta Central Electoral, hemos escuchado al presidente de la Junta mencionar que estaría sometiendo el anteproyecto de ley al Congreso para su conocimiento y promulgación, y ahí estaremos discutiendo todos los demás actores del sistema político dominicano. Y la campaña adelantada, la Junta ha emitido varias advertencias. El partido que está más activo con varios aspirantes es el PRM con relación al tema de la candidatura presidencial. Sin embargo, el PLD ha dicho que va a adelantar la elección de la candidatura. ¿Ustedes han discutido eso con la Junta Central Electoral? Y la dirección ejecutiva del PRM había advertido a sus presidenciables que tengan cuidado. Me gustaría su opinión general sobre eso, pero específicamente con relación a la advertencia de la Junta. Sí, lo primero que la advertencia de la Junta, Yanissi, está bien. Nosotros estamos de acuerdo con esa advertencia y la apoyamos. ¿Por qué? Porque lo que la Junta advirtió es que ningún partido político podía llevar a cabo un proceso este año en el cual se pretendiera formalizar una aspiración, que ni siquiera nadie es precandidato, porque el término precandidato es cuando se apertura un proceso interno conforme a la ley de partidos políticos y la ley electoral. Ahora son aspirantes a posiciones. Entonces, pretender en el año 2025 formalizar un aspirante como candidato es contraria a la ley. Y eso es lo que la Junta Central Electoral ha de manera clara y precisa establecido y advertido, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso pasado, que tú recordarás que el PLD también hizo una especie de iniciativa, de una consulta interna en la cual se preseleccionó a un aspirante. En este caso, eso no será permitido. Y la Junta ha sido precisa y clara estableciendo que desconocerá de ese tipo de disposiciones e incluso podrían aplicar lo que son las medidas del régimen sancionador de la ley de partidos políticos y del régimen electoral. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, también lo que hay es aspirantes, no hay precandidatos. Por lo cual ninguno de estos aspirantes ni tiene derechos, ni tampoco asume ningún tipo de responsabilidades u obligaciones porque no hay un proceso electoral aperturado. El partido ha sido claro y preciso al establecer que ahora mismo es totalmente inoportuno llevar a cabo un proceso de precampaña. Y lo que simplemente se está haciendo, y eso tenemos que reconocerlo, los políticos siempre están en un proceso de campaña interno, aspirando siempre, eso es incontrolable. En estos momentos muchos de estos aspirantes estructurándose, moviéndose internamente, tratando de crear algún tipo de filiaciones, estructuras internas, con la finalidad de que cuando formalmente se aperture el proceso electoral interno, entonces estos puedan estar preparados para eso. Pero ahora mismo no existe ninguna posibilidad y estaría inclusive violentando no solamente los estatutos del partido, sino la ley, que cualquiera de estos aspirantes exprese de manera pública algún tipo de aspiraciones que pueda poner en peligro el tema de la ley electoral. Nos tenemos que ir, pero como usted es ministro de Administración Pública, ¿usted cree que los funcionarios que tengan proyectos de precandidatos deben dejar el cargo o los van a apartar? La opinión personal es de Sigmund Freud, no como ministro, sino como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es que al momento de iniciar la precampaña formal, y yo asumiría para el año que viene, agosto, deberían renunciar todo aquel que tenga una aspiración formal a ser precandidato presidencial. Debería renunciar de su posición de gobierno para ayudar al presidente Luis Abinader. Bueno, ministro, prepare la planilla, que viene nuevos funcionarios por ahí en todo caso. Ministro, gracias por estar con nosotros. Se nos quedó el tema de Pedernales. Es interesante que 25.000 y pico de cruceristas hasta enero habían llegado ya al puerto. El sábado llegó uno y mañana llega otro. Buena noticia. Tenemos 17.000 solamente este año. 17.000 solamente en este año. En estos 2 meses y medio tenemos 17.000 cruceristas ya han llegado a Pedernales. ¿Y cuántos cruceros? Ya han llegado 14 cruceros. Y este año son 30 que tendremos. Es una buena noticia. Ojalá que podamos también dar buenas noticias para que podamos llegar todos rápido. El tema de la carretera que no termina como de avanzar. Pero eso es otra entrevista. 8:32 minutos de la mañana. Vámonos. El Banco Central de la República Dominicana inicia hoy la Semana Económica y Financiera. Eso ya ha estado institucionalizado. Charlas, conferencias, visita guiada, muchos estudiantes, y este año viene con algunas novedades. Vamos a conversar sobre el inicio de esta Semana Económica y Financiera con Marcel
Puello. Él es el subdirector de comunicaciones del Banco Central y además buen amigo de la casa. Gracias a ustedes Buenos por la días, Marcel. oportunidad este año para presentarles la Semana Económica en su versión ya número 11. Como ustedes sabrán, un espacio para llevar educación económica y financiera a niños desde 5 años hasta adolescentes de sexto nivel de bachillerato. Marcel, ¿cuál es la clave de este año? En 11 ediciones ustedes están permanentemente, y creo que es uno de los retos de instituciones como la del Banco Central, es superarse de Así todos es. los años, analizar lo que funcionó muy bien el año anterior y sumar a la propuesta quizás algunas novedades. Mira, como novedades, Catherine, este año tenemos el miércoles 19, vamos a tener presencia en Baní, con el apoyo del Centro Pereyó. Vamos a tener un día completo allá, desde 9 de la mañana a 3 de la tarde, con el apoyo de Asociación Peravia y otras entidades financieras. Igualmente, el viernes 21, como cierre, vamos a tener un conversatorio titulado El rol de la comunicación en la educación económica y financiera. Vamos a tener la participación de comunicadores tanto del sector público, sector privado y de los medios de comunicación. No, por ahí que hay que ir. Un tema apasionante e interesante. Sí, porque me confundí cuando tú hablaste de niños. Yo participé una vez, hasta un diploma me dieron. Así es. Tenemos, independientemente del formato de la Semana Económica, digamos, es la actividad de mayor notoriedad de Aula Central, que es nuestro brazo de responsabilidad social institucional. Claro. Tenemos diplomados dirigidos a periodistas y comunicadores. Tenemos la competencia académica Economistas del Futuro. Tenemos charlas que ofrecemos a distintos gremios, colegios, universidades, con los temas económicos y financieros, para llevar concienciación y educación en los temas financieros. Sonaría, Marcel, con un tema tan sofisticado que parecería que la semana tendría que ser algo muy técnico, muy complejo, pero del momento que pone sobre la mesa niños y adolescentes, quisiera ver de la lógica del formato, cómo se puede hacer llegar a cada público meta los diferentes niveles de información, porque un periodista que se quiera fortalecer a nivel de especialización, ¿qué hacemos con un niño de 10 años en el mismo escenario físico y cómo lo hacemos? Justamente, Federico, el formato para hacer llegar este entendimiento y esta educación son actividades, por ejemplo, lúdicas. Tenemos teatro económico, trivias económicas, tenemos cuentacuentos y, naturalmente, para otro público, porque es abierto al público en general, aunque vamos enfocados a estos niños de 5 años en adelante, tenemos charlas, conferencias, para el entendimiento de estos temas, como dice, un tanto técnicos y pesados para que sean un poquito más digeribles a esta población. ¿Y cómo se seleccionan a los participantes, las escuelas, colegios? ¿Cuál es el criterio y cómo es el desarrollo de la organización de este evento durante la logística? ¿Cómo se hace? Mira, desde que hacemos la convocatoria, anunciamos la versión del año en curso, los colegios instantáneamente nos contactan al Departamento de Comunicaciones y le vamos dando espacio a los colegios que no han participado en versiones anteriores. Se inscriben, entonces le hacemos unos paquetes de visitas guiadas al Museo Numismático y Filatélico, a las distintas conferencias y charlas y a las actividades lúdicas que mencioné anteriormente. Dependiendo del perfil de los niños y de los colegios, entonces los vamos inscribiendo en esas actividades. Hasta ahora, la semana se había movido entre la capital y Santiago. Veo que van ahora al Centro Cultural Pereyó. ¿Eso obedece alguna visión estratégica, alguna solicitud en particular? Porque me imagino que para la versión 12 habrá muchas solicitudes. Justamente, Nelson, esto corresponde a una estrategia de expansión para ampliar el alcance de la semana y acercarnos más a los niños y jóvenes de todo el país. Pretendemos el año que viene seguir ampliando y tener presencia ya sea en el este o en la parte del Cibao, pero este año iniciamos con Baní para más o menos ver ahí cómo calibramos, vemos y seguir ampliándolo. 5 días durará la actividad. Si uno quisiera, o como persona interesada o como padre, poder un poco encuadrar la totalidad de las actividades en la agenda, ¿dónde podemos consultar el programa? Justamente, la actividad es abierta al público en general, 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario de oficina. Es abierta al público, o sea que las personas pueden libremente acceder a la actividad. Pero igualmente pueden seguir el programa de actividades a través de nuestras redes sociales, nuestro subportal, bancentral/CEFBSRD, y con la etiqueta numeral CEFBSRD. Ahí pueden consultar los programas de las distintas sedes. Sede principal, Santiago, Baní. Y también hay que decir, Marcel, que esta semana es un esfuerzo, por supuesto, del Banco Central, pero también enmarcado en un esfuerzo internacional. Correctísimo. Que no son nada más los jóvenes y niños de República Dominicana. Y
también personas interesadas que amplían sus conocimientos en materia económica y financiera, sino que también hay otras instituciones a nivel global que llevan adelante esta iniciativa. Importante énfasis en los pequeñitos, la educación financiera, que de eso vamos a hablar al regreso con nuestro querido Diego Sosa, que ya está con nosotros. Gracias, Marcel, siempre es un gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad y le esperamos allá. Semana Económica y Financiera en su versión 11. Desde hoy y hasta el viernes 21. De 9 a 5 de la tarde. Correctísimo. ¿En el Banco Central? Banco Central, su auditorio aquí en la sede principal, oficina regional y en el Centro Perelló de Baní el miércoles 19. Marcel, siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a Invoce, tenemos a Diego Sosa, nuestro analista financiero, no en línea, sino presencial. Qué bueno, Bienvenido, Diego, qué gusto tenerte por aquí. Y hoy nos va a atacar un tema, vamos a hablar de un tema aparentemente indisoluble. ¿Cómo gastar menos y vivir mejor? Hay que volver a ver. Yo necesito, yo voy a escucharte con mucha atención, porque me siento identificado con ese dilema. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes presencialmente. Siempre estoy todos los lunes, pero presencialmente no tanto. Me alegro mucho de ese recibimiento que siempre me hacen y más con este tema de cómo gastar menos para vivir mejor. La gente, como ustedes cuando hablamos antes de empezar, decían, ¿cómo va a ser que se gasta menos y se vive mejor? Bueno, el que gaste en lo que quiere gastar, vive mejor. Porque hay personas que gastan, se le va el dinero y no saben a dónde se le está yendo. En estos días en una charla le preguntaba yo a un chico, ¿cuánto tú gastas anualmente en tu pelada? Dice, bueno, tengo que calcular. Digo, bueno, vamos arriba. ¿Cuánto tú gastas? ¿Cada qué tiempo tú vas al barbero? Dice, semanalmente. ¿Y cuánto gastas? 600 pesos. ¿Y la cervecita? Ah, sí, 100 y pico de pesos. ¿Y la propina? Ah, ponle 800. 8 por 52 semanas da más de 41,000 pesos. No me digas que tú estás raspa economizarte la de barbero. Sí. Lo que pasa Una es que, pelada al año. lo que pasa es que no es que no vayas al barbero, es que sepas cuánto estás gastando. Claro. Este muchacho no sabía que gasta un salario anual en ir al barbero. O sea, No se pasa 30 eso. días. Y después lo pondera y dice, No lo bueno, dimensionaba. No lo dimensionaba, se pasa 30 días trabajando para pagar el barbero. Y digo, no es que dejes de ir, es que le des valor a eso, porque después tú me dices, yo quiero comprar mi casa. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Bueno, 40,000 pesos que te estás gastando en barbero, más otra cantidad de cosas, te va a llevar a tener el inicial para poder coger un préstamo súper productivo que te lleve a comprar tu casa y dejar de pagar ese alquiler que pagas toda la vida. Y ahí es donde está la cosa, no es que gastes menos en el sentido de que no gastes lo que recibes, sino que gastes menos en lo que te estás desperdiciando sin darte cuenta. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Hay gente que financia tarjetas de crédito. Mira cómo hacen por aquí, que hay jalan gente aire. que financia. No, Oye, y que hay gente que financia. Bueno, yo porque... Diego, hay gente que no financia. Hay gente que no financia, exacto. ¿Ves? Ahí está la cosa. Entonces, el dinero que gastas en el financiamiento de la tarjeta de crédito, Es carísimo. lo pudieras utilizar para vivir mejor. No es que lo dejes de gastar y ya. Bueno, vamos a ver si no lo gastaras en tarjeta de crédito y dices, lo ahorro. Si lo ahorras, lo tienes ahí, cualquier cosa que suceda, tienes un fondo de paz. Estás tranquilo porque si se enferma un muchacho hay que buscar un dinero, si a tu mamá hay que internarla y hay que buscar un diferencial, vas a estar feliz de la vida porque lo tienes ahí. Estás viviendo mejor ya solamente con no gastarlo. Hay gente que financia carros a 7 años. Un financiamiento de un carro a más de 3 años es una tontería. Diego, pero no alcanza el dinero. Bueno, compre uno menor. Compra una más barata. Entonces dice, no, lo que pasa es que yo quiero ese. Pues no puedes, ni te lo mereces. Claro. Porque hay gente que dice, porque puedo y me lo merezco. Financiamiento a 7 años de un vehículo, ni puedes ni te lo mereces. Todavía. Si ahorras y luego lo compras con un financiamiento a 3 años, te lo están mereciendo. Y puedes. Pero a 7 años estás pagando el carro 3 o 4 veces. No vale la pena. Lo que te vas a merecer es un dolor de cabeza si entra ahí. Exactamente. La gente sale con 1,000 pesos en los bolsillos y se compra un dulcito, se compra un refresco, se compra un café, en la botellita de agua. Ya llegando al trabajo se compran una botellita de agua. Llegando a su casa se compran una botellita de agua. Es que no gastes en eso porque lo tienes en casa. Ah, pero todavía me falta mucho. Bueno, saliste sin el agua suficiente, debiste tener un termo, llenarlo y llevártelo en el carro para que cuando te dé sed, tomártela. Es no gastar en lo que realmente puedes dejar de gastar para utilizarlo en lo que quieres. Porque la gente hoy en día no tiene esa visión de mediano y largo plazo.
Yo necesito obligatoriamente comprar una casa propia, necesito comprar un vehículo, necesito viajar, necesito tener paz, necesito coger vacaciones. Todo eso lo necesito, pero no lo vemos porque es a mediano y largo plazo. Cuando llegan las vacaciones, no hay cuarto para irme de vacaciones, no hay cuarto para irme para el resort. ¿Qué hago? Ahora viene la Semana Santa. ¿Qué hago en Semana Santa? Bueno, limpio la tarjeta de crédito. ¿Con qué? Con un préstamo. ¿Para qué? Para darle otra vez. No, es una tontería. Si usted está con ese problema, lo que tiene que hacer es no salir en Semana Santa para que salga la próxima, para que salga en diciembre. Yo no estoy diciendo que no salga, sino que no salga apresuradamente, adelantadamente a tener el dinero en la mano. No sé si me doy a entender hasta aquí. Totalmente, Diego, inconscientemente. yo vi un letrero ahí en el fin de semana, alguien aconsejando para consolidar deudas. O sea, parece que esa oficina consolida deudas. Eso es importante. Es importante porque la gente no entiende que un préstamo de tarjeta de crédito le está saliendo a mucho dinero. No voy a decir a cuánto en realidad. El oficial es un 5% mensual, no te dicen 60% al año, sino 5% mensual, pero además de eso tienes que calcularle que cuando estás en atraso, cuando estás financiando, no te dan otra cantidad de ventajas que tiene, como cashback y todo ese tipo de cosas. Además de eso, hay unos incentivos que ellos dan que no te los dan. Todo eso te lleva a que la tarjeta, el financiamiento sea muy alto. Entonces, cuando tú consigues un préstamo de consolidación, por ejemplo, al 14%, al 15%, ya no estás pagando el 60%. El problema que tiene la gente es que consolida todas esas tarjetas y otro préstamo que tiene por ahí con un prestamista, etcétera, y cuando viene a ver, entonces dice, yo antes pagaba, no sé, 15,000 pesos de cuotas, ahora estoy pagando 7. Lo pasé también, además de estar pagando un préstamo a más corto plazo, lo pasé a 5 años, entonces voy más suave. Pero ¿qué hace la gente? Vuelve y se endeuda porque sigue con la misma mentalidad de que las cosas son ahora, de que salió el teléfono nuevo, de que hay unos zapatos nuevos que pidieron, que hay una fiesta que hay que llevar un regalo, además hay que ponerse una pinta nueva, aunque sea hay que desvestir un maniquí. Pues la gente desviste maniquí ahora. Ajá. Sí, llegan al sitio, dame esa pinta, le desvisten el maniquí y se lo ponen ahí. Y creen que se van a ver igual que el maniquí, lo peor todavía. Creen ellos, pero el maniquí tiene forma física, digamos, bien hecha. Tan claro que eres tú, Diego, y gente terca y cabeza dura. Sí, porque la vida es ahora. Entonces la gente cree que la vida es ahora solamente, y la vida es ahora, pero es mañana, es pasado. Si hubieras hecho lo que tenías que hacer antes, la vida de ahora no fuera tan pesada, para algunos. Porque puede me lo merece. Un placer tenerte por aquí. Háganle caso a Diego, que no tiene ni un pelo de tonto. Ni un pelo de tonto. No, que Catherine decía que Sosa, la gente pensaba que era de trabalengua. No, no es un Y es relajo. que él es Sosa al cubo. Él es ¿Al Diego, cubo? Sí. Sosa. Sí. Mi papá es Sosa y mi mamá es Sosa, Ahí está. de Sosa. Para que tú veas. Bueno, No relajo. pues gracias, Como Diego no relajo Sosa, que nos Sosa, vamos. Sosa. No es relajo que nos vamos contigo. Ya no. Chao, hasta mañana. Gracias. Cuídense. Un placer no tener a tiene Diego nada, Diego. personalmente aquí.